Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. Mundos infinitos de Giordano Bruno. El sueño de la renovación religiosa acabó el 17 de febrero de 1600, cuando Giordano Bruno encontró la muerte en las llamas de la hoguera. La Inquisición había dictado sentencia y la ejecutó 7 años después de que Bruno entrara en prisión. ¿Qué había hecho el filósofo de 52 años que resultaba tan subversivo? Giordano Bruno había tenido el valor de formular una visión arriesgada para su época. Afirmaba que cada alma individual aspira a la máxima altura del pensamiento y del desarrollo espiritual que es compatible con su propia naturaleza, estando toda la infinitud de almas conscientes e independientes fundida en un todo gigantesco, el alma del mundo. Filósofo renacentista. Giordano Bruno nació en 1548 en Nola, cerca de Nápoles. Se hizo monje dominico, estudió y revolucionó toda la ciencia vigente hasta entonces sobre el ser, con su tesis del heliocentrismo. El Sol, y no la Tierra, está en el centro del universo, que incluía la infinitud del universo y la pluralidad y equivalencia de los mundos. Todas estas afirmaciones eran contrarias a la cosmovisión imperante de las autoridades teológicas, religiosas y políticas. Bruno tuvo que huir en 1576 de su tierra y estuvo enseñando en las universidades de Ginebra, París, Oxford y Wittenberg. En el año 1591 fue denunciado a la Inquisición en Venecia. La cosmofilosofía panteísta de Giordano Bruno sostiene que el mundo es Dios, la forma de existir de Dios. Por tanto, no es obra de la creación de Dios. Dios está en todo, es la suma del todo, del mismo modo que el mundo es el desarrollo de su propia esencia divina. ¿Chispa divina? ¿Alma del mundo? Las tesis de Giordano Bruno eran inauditas. Para esta mente preclara para su época, el universo se componía de un número infinito de mundos. Cada uno de estos mundos se componía de partículas diminutas, las mónadas. De este modo retomó ideas que ya habían formulado los filósofos griegos Euclides, 450-370 a.C., y Platón, 427-348 a.C. Los mundos, por tanto,
están constituidos por una infinitud de mónadas, cada una de las cuales aspira a su propia perfección. Con ello, Bruno se sitúa sorprendentemente cerca de la física cuántica moderna. También el erudito alemán Leibniz, 1646-1716, desarrolló estas ideas en su doctrina del monadismo. Según él, una sustancia espiritual en reposo atraviesa la realidad. Más tarde se reprocharía a Bruno que su obra todavía estuviera prisionera de antiguos elementos mágicos. No obstante, el historiador ruso Alexandre Koyré, 1882-1964, constató con razón que su concepción es tan fructífera y tan profética, tan racional y tan poética, que no podemos soslayar nuestra admiración. Su pensamiento ha influido tan profundamente en la ciencia moderna y la filosofía que no podemos por más que conceder a Bruno un lugar extraordinario en la historia del saber humano. El sistema universal heliocéntrico, ideado primero por Copérnico y desarrollado por Giordano Bruno, revolucionó el sistema geocéntrico de Ptolomeo hasta entonces vigente. La teoría del matemático y astrónomo Copérnico se basó en la vuelta diaria del firmamento a causa de la rotación de la Tierra sobre su propio eje y su órbita anual alrededor del Sol. Sin embargo, siguió aplicando la exigencia aristotélica de las órbitas circulares excéntricas, tal como las reproduce el grabador Christos Solarius en los modelos planetarios de su libro Harmonia Macrocosmia de 1660. Existe un número infinito de tierras que giran alrededor de su sol. Seres vivos habitan esos mundos. Las intrépidas ideas de Bruno estaban en contradicción con la doctrina de la fe religiosa. Mentalmente, el hombre medieval se hallaba en un lugar estático, finito y bien ordenado. En él, todo tenía una determinada misión que cumplir y ocupaba una determinada posición. El miedo de los poderes establecidos a las revoluciones hizo que se dictara una cruel sentencia sobre alguien que tentó al progreso. Claro que Bruno se convirtió en símbolo brillante de la libertad de pensamiento.